Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos, mis queridos amigos. Sean todos una vez más bienvenidos a este tiempo en el que podemos reunirnos alrededor de la palabra y tener unos minutos para reflexionar en ella y recibir esos mensajes que fortalecen y que nos dan esperanza en medio de este tiempo de dificultad que podemos estar viviendo. Por eso quiero invitarlo, por favor, para que se ponga cómodo y podamos disponernos para escuchar la voz del Señor. Y quiero invitarle entonces, mi hermano, mi amigo, para que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra del Señor así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado ¿Cómo es que viene la fe? Muchos de nosotros nos hemos pensado cómo podemos desarrollar fe. Y erróneamente creemos que la fe es una habilidad, si me permite utilizar este término, que nace de los humanos. Que nosotros los seres humanos somos los que producimos la fe, somos los generadores de fe. Pero aquí la epístola escrita a los Hebreos en el versículo 2 nos enseña que la fe no viene del ser humano, sino que la fe proviene del Señor Jesucristo. Es Él el autor y el consumador de la fe. Él es el que la diseñó, Él es el que la creó, y en su infinita misericordia y en su infinito amor le plació que nosotros pudiéramos experimentar esa fe que Él creó y que Él diseñó. Entonces, la pregunta para nosotros esta noche: si la fe no es algo inherente al ser humano, ¿cómo hago para que la fe se desarrolle dentro de mí? Y la palabra de Dios nos da 4 consejos, o nos da 4 pasos, o nos da 4 formas en las cuales usted y yo, mi hermano, mi amigo, podemos desarrollar fe. Podemos ser hombres o mujeres que sean reconocidos por ser personas que tienen fe. Entonces vamos a aprender esta noche cómo hacerlo. Lo primero está en la epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Devuélvase un poquito ahí en su Biblia. Romanos 10, 17 dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo primero que entiendo allí entonces es que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos pasando tiempos de angustia, tiempos de dificultad, tenemos la posibilidad o el privilegio de escuchar un mensaje basado en la palabra de Dios, o tenemos la posibilidad de leer la Biblia y ver y saber de esas promesas, reconocerlas. Tenemos entonces un principio para empezar a desarrollar fe, porque sabemos que lo que dice la palabra es verdad. Porque creemos que esta hermosa palabra es inspirada por mi Dios Padre Celestial. Y cuando leemos esas promesas donde Él nos dice que Él nos sanará, que Él nos guarda, que Él nos cubre, que Él nos protege aún en medio de las dificultades, que Él alejará toda plaga, toda enfermedad de nuestras familias, eso aumenta nuestra fe. Cuando escuchamos una buena enseñanza, tal vez muy propicia para la situación que estamos viviendo, y a través de la exposición de la palabra nos dicen: Dios tiene cuidado de ti, Dios se encarga de ti. Esos mensajes llenos de la palabra del Señor hace que en nosotros se desarrolle fe. Así que, mi hermano, esa Biblia que tú tienes allí en tus manos, o tal vez esa Biblia que de pronto has comprado pero nunca has estudiado, nunca has leído, yo te animo y te invito esta noche para que todos los días
leas la palabra del Señor, para que todos los días la escudriñes, porque cuando nosotros leemos la palabra, conocemos de ese Dios fiel, conocemos de ese Dios amoroso, conocemos de ese Dios que nos restaura, y cuando aprendemos a conocerlo, entonces empezamos a desarrollar fe, porque creemos en las promesas que están aquí contempladas. Pero otro paso, como nosotros podemos desarrollar la fe, está en Lucas, capítulo 17, versículo 5. Regrese, devuélvase otros libros más y vaya por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Está el Señor Jesús hablando con sus discípulos, y ellos han visto cómo el Señor Jesús hace cosas maravillosas, porque era un hombre de fe. Y en el versículo 5 del capítulo 17 dice la palabra: y dijeron sus apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Y una de las maneras como nosotros podemos aumentar la fe es a través de la oración. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, enseñó insistentemente a sus discípulos la importancia de la oración. No solamente para que fuesen fortalecidos, no solamente para que no entraran en tentación, sino para que pudiesen desarrollar fe, mi hermano. Nosotros entonces tenemos hoy la oportunidad y el privilegio de desarrollar fe gracias a la oración. No podemos pretender ser hombres, mujeres de fe si nuestra vida de oración no fluye, si nuestra vida de oración está seca, si nuestra vida de oración no existe. Necesitamos orar. Yo no sé si de pronto usted ha experimentado que cuando está pasando una situación adversa, se postra delante de la presencia del Señor y ora y derrama su corazón y derrama su llanto delante de la soberanía y la grandeza del Señor, y algo empieza a suceder dentro de usted de manera tal que cuando se levanta de ese tiempo de oración, usted sale fortalecido, sale diciendo: yo creo que el Señor me ha escuchado, y ya la situación usted la ve de una manera distinta, porque se ha desarrollado dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de su cuerpo, fe. Por eso el Señor Jesús insistía tanto a sus discípulos que tenían que orar, y Él esta noche a través de la palabra nos enseña que nosotros debemos orar y clamar al Señor. Aun cuando vemos que las situaciones como que no se solucionan, debemos orar. Cuando vemos que las puertas se cierran a nuestro paso, debemos orar. Aun cuando las circunstancias son más fuertes que nuestras fuerzas, debemos orar, porque entre más oremos, seremos hombres de fe. Y sigue diciendo el versículo 6. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Solamente lo que necesitamos es fe como un granito de mostaza, la semilla más pequeña de todas, dicen los especialistas en este tema. Pero lo que yo quiero que comprendamos es que esa semillita, ese grano de mostaza, se desarrolla cuando nosotros ejercemos una vida de oración todos los días. Entonces, leer la palabra acompañado de oración. Tercer paso, lo encontramos en la epístola de 1 Corintios, capítulo 12. Vaya un poquito más adelante, por favor, a la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 9. Dice la palabra de Dios así: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El capítulo 12, especialmente del versículo 8 al versículo 10, 8, 9 y 10, menciona los dones del Espíritu Santo. Y dentro de esos dones menciona la fe. Y el versículo 13 dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, lo tercero que nos produce fe
es la presencia del Espíritu Santo de Dios. No por nada el Señor Jesús, cuando dejó este planeta, nos dijo que no nos quedaríamos solos, sino que enviaría otro consolador, y estaba hablando precisamente del Espíritu Santo, no para que solamente nos sostuviese, no para que solamente nos apoyara en los momentos críticos, no solamente para que nos empoderara, sino también para que nosotros desarrollara fe, para que pudiésemos tener esa habilidad que los seres humanos por sí solos no pueden tener, de creer en que las cosas pueden suceder, de que es posible que algo sobrenatural suceda, de que es posible que eso que para nosotros es imposible, para Dios nuestro Señor es posible. Y eso es gracias al Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, que el Espíritu Santo tome la dirección de nuestras decisiones, de nuestras circunstancias, de todo aquello que rodea nuestro diario vivir, somos candidatos para ser personas llenas de fe, y podemos creer que aunque pase lo que pase, el Dios poderoso al que usted y yo servimos, al que usted y yo adoramos, es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, que cualquier circunstancia adversa. No porque yo humanamente lo crea, sino porque el Espíritu Santo de Dios me convence de que realmente Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer un milagro en esa situación, en esa circunstancia que estás viviendo, porque no hay nada que mi Dios no pueda hacer, y eso lo hace el precioso Espíritu Santo. Y ya para terminar, el cuarto punto, quiero que vayamos por favor a la primera epístola a Timoteo. Más adelante avancemos otro poquito. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le está escribiendo a un joven pastor llamado Timoteo, y le da un consejo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y dentro de lo que tiene que ser ejemplo, le dice: tienes que ser ejemplo en fe. Es decir, que nosotros desarrollamos fe por el ejemplo de otras personas. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que, a pesar de que han pasado situaciones, se han levantado, han tenido la capacidad de ser resilientes y se han levantado de esa situación, pero ha sido porque ellos han puesto su fe y su confianza en que Dios puede hacer algo nuevo en ellos, y así sucedió. Entonces, eso nos fortalece, mi hermano. Usted que me escucha esta noche, usted puede ser ejemplo para muchos otros en fe. Tal vez no tengamos una fe gigante todavía, porque apenas la estamos cultivando, apenas la estamos desarrollando, pero esa fe que tú tienes es suficiente para que otros sean inspirados a buscar del Señor, a orar, a leer la palabra, a ser llenos del Espíritu Santo, para poder ser hombres o mujeres de fe. Mi hermano, nosotros necesitamos estar rodeados de personas de fe. Un refrán popular de nuestra sabiduría criolla dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y nosotros andamos con personas que todo el tiempo están viendo las cosas mal, que están viendo el fracaso, con personas que están siempre hablando de derrota, de muerte, de destrucción. Pues con el paso del tiempo vamos a terminar hablando el mismo lenguaje. Por eso qué bueno que nos juntemos con personas de fe, personas que crean que Dios puede hacer algo nuevo aún, con personas que levanten sus manos y confiesen que Dios todavía es poderoso para hacer milagros sobrenaturales, que confiesen que Dios es real, que confiesen
que no hay otro Dios como nuestro Dios, porque también eso nos va a impregnar y vamos a empezar a hablar el mensaje, la palabra, el lenguaje de la fe. Así que mi hermano, mi amigo, pongamos en práctica estos 4 consejos que nos da la palabra del Señor para desarrollar fe. La palabra del Señor, la oración, el Espíritu Santo y estar rodeado de personas que también son personas de fe. Así que yo quiero invitarte en esta noche, ya para terminar este tiempo, que podamos hacer una oración y le digamos: Señor, ayúdame a ser una persona de fe. Ayúdame, Señor, a creer que tú eres real, que tú haces cosas sobrenaturales. Ayúdame, Señor, a mejorar, si se puede decir de alguna manera, mi relación contigo a través de la oración, a través de la lectura, a través del Espíritu Santo, a través de la comunión con otros hermanos, para poder ser una persona de fe. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, que ha dispuesto este tiempo, que ha hecho un alto en sus actividades, en sus ocupaciones, aún en su descanso, para compartir todos juntos esta enseñanza que tenías preparada, Señor, para nosotros. Padre, ayúdanos a ser hombres, mujeres de fe, personas que sepamos, Señor, que tú eres real, Dios mío, que podamos creer, Señor, que tú cumples tus promesas, Señor, que podamos tener tiempos de oración y de clamor contigo, que podamos vivir bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, Señor, y estar relacionándonos con personas que al igual que nosotros crean en tu poderosa voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a tener esa fe como la de aquel grano de mostaza que le dijiste a tus discípulos allí en Lucas, Señor, que es capaz y suficiente de hacer cosas sobrenaturales, Dios. Enséñanos cada día a confiar más en ti, mi Señor. No permitas que las situaciones y las circunstancias apaguen nuestra fe, sino que por el contrario podamos ser testigos de que tú cumples tus promesas, Señor, y que en nosotros esté la capacidad de creer solamente en que tú eres real, en que tú eres poderoso, en que tú haces cosas maravillosas, Señor. Dios, muchas gracias te doy. Bendice la vida de mis hermanos, bendice sus familias, sus trabajos, sus hogares, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición, donde nuestra fe crezca, donde nuestra fe se manifieste, donde nuestra fe se convierta en una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Qué rico poder compartir la palabra con ustedes. Y sigamos creyendo, como aprendimos esta noche, que nuestro Dios es real. Dios los bendiga. Linda noche.